Damos gracias siempre a Dios. Como dice en la primera carta a los tesalonicenses, ya al final de esta carta, Pablo está exhortando a la iglesia de los tesalonicenses a que siempre den gracias a Dios, dice. Dad gracias a Dios en todo, les dice al final ya de la exhortación. Oren sin cesar, les dice. No menosprecies las profecías, o sea, no menosprecies las escrituras. Retén lo bueno y desechad lo malo, dice Pablo, ¿sí? Y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son las últimas exhortaciones en esta primera carta que estamos estudiando, ya estamos casi un mes o un poco más, ¿no? De que estamos estudiando expositivamente la primera carta a los tesalonicenses. Realmente una enseñanza que tan rico en la palabra, yo la verdad a veces... como digo, primeramente el Señor creo que me habla a mí y después a través mío, suyo, sí, pero siempre lo he dicho y lo dije el anterior domingo, algo que esta semana estaba resonando en mi cabeza era aquella frase que dije el anterior domingo, que antes de aprender doctrina aprendamos a amar a la iglesia de Cristo, ¿sí? Aprendamos realmente a amar a la iglesia de Cristo. Pero simplemente hay un solo requisito para aprender a amar a Cristo. Es que usted muera a sí mismo. Es que usted muera realmente a sí mismo. Así como Cristo dice, dio su vida por la iglesia. ¿Sí? Ese es el requisito, ¿no? Dar la vida por la iglesia. Es la única manera de poder aprender a amar a la iglesia. Lo primero es realmente que usted tiene que morir a sí mismo. No está de más decir lo que el Señor Jesús les dijo a todos los que querían seguirle a Él. ¿Quieres seguirme? O sea, ¿quieres ser cristiano? ¿No? Cuando preguntaba, sí. Aquel que quiera seguirme, sí, tome su cruz en pos de mí cada día, sí, muera a sí mismo. Yo me preguntaba y decía, ¿cómo pero aprendemos a amar la iglesia? Podemos aprender la doctrina, ¿no es cierto?, a través de una explicación de la enseñanza de los maestros que están por delante. Pero yo me preguntaba esta semana y decía, ¿cómo aprendo a amar a la iglesia? O sea, ¿cómo aprendemos? Y uno va a las escrituras, va a los evangelios, y cuando ve a los discípulos del Señor, usted sabe que a un principio ellos incluso estaban siguiéndole al Señor por otras razones, ¿no? Aún ellos querían tener otra posición allá en el reino de los cielos. Ellos andaban entre ellos pensando quién debería ser el mayor, quién debería estar a su derecha, a su izquierda. Pero cuando Cristo muere, sí, y resucita, se va al cielo, tú ves un cambio tan profundo en todos los discípulos del Señor. O sea, ves que ellos ellos entendieron realmente que ellos debían morir a sí mismos y empiezan ya realmente a hacer aquello que Jesús les dijo que iba a hacer con ellos. Jesús solo tenía un fin para con ellos. Jesús les dijo, yo les voy a hacer algo en la vida, ¿sí? No los voy a hacer ingenieros, buenos médicos, abogados, no los voy a hacer, buenos estudiantes, no. Jesús les dijo, yo los voy a hacer pescador de hombres, ¿sí? Pescador de hombres. Si usted ve los evangelios, todos los discípulos, todos, ¿sí?, dieron su vida porque amaban la iglesia que Cristo había fundado, ¿sí?, que Cristo estaba edificando, dieron su vida al punto de morir de una manera pero tormentosa, la mayoría de ellos, ¿sí?, descuartizados, usted sabe, quemados, asesados, ¿sí? Entonces, pero ellos cumplieron aquello que Jesús había trazado en sus vidas. Jesús solo les prometió algo, yo los voy a hacer a ustedes pescador de hombres. Y eso es lo que nos llama, ¿no? En esta carta hemos dicho, la venida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros debería ser aquello que de nosotros debemos estar ocupados en este tiempo, ¿sí? Un poquito haciendo de memoración al anterior domingo. Nosotros debemos estar equipando a los creyentes, dijimos, ¿te acuerdas? El anterior domingo. Nosotros debemos estar enseñando a los creyentes, edificando a los creyentes. Nosotros deberíamos estar evangelizando. Esa es la gran comisión.
Sí, hasta que el Señor venga, tanto en Hechos capítulo 1, versículo del 5 adelante, es el mismo mandato que da en Mateo capítulo 25 de la Gran Comisión, si no me equivoco es el 25, me corrige, pero usted sabe de lo que estoy hablando. Entonces, debemos nosotros ocuparnos, ¿sí? ¿En qué? En evangelizar. Evangelizar, ¿sí? Hablar del Evangelio, allá donde Dios te ponga. Allá donde Dios ha establecido en su prerrogativa, ¿sí? Ha establecido ponerte en un lugar y usted tiene que evangelizar a aquellos, hablarles de Cristo, hablarles de la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, debemos animar a la iglesia, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Para eso nos reunimos. Por eso dice en Hebreos 10:24, dice, no dejando de qué, de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, dice, ¿no es cierto? Al amor, a las buenas obras. Debemos exhortarnos, animarnos a seguir adelante. Por eso esta carta, este capítulo 3, ¿sí? que estamos entrando, no hemos acabado el anterior domingo, el capítulo 3, estamos hablando de la firmeza del creyente, ¿sí? En la fe, el amor y la esperanza. Y lo hemos dividido en 3 secciones, el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Habíamos dado habíamos terminado el anterior domingo, ¿sí? un primer capítulo, podríamos decir así, de los 3 que hemos dividido, este capítulo 3, que debemos estar firmes frente a ¿qué? A las tribulaciones, ¿no es cierto? Debemos estar firmes, o sea, esa palabra firmes había indicado, es como cuando ese ejército, es una imagen de un ejército que no se detiene, ¿sí? O sea, no retrocede, ¿sí? A pesar del ataque del enemigo, ¿sí? Esa es la imagen de la cual Pablo está hablando. Es esa palabra, estocos, ¿no? Que viene esa palabra de como estacas, de estar firmes. En la Biblia hay muchas imágenes que se utilizan. También habla del ancla de la salvación, ¿no es cierto? Pongamos tener la firmeza, la seguridad de nuestra salvación. Pero en este tema, en esta carta de Tesalonicenses, es esa imagen de ese ejército que no retrocede, ¿sí? Frente al ataque del enemigo, no está retrocediendo. Y a veces eso me hace pensar en nuestra vida, a veces seguimos nosotros como creyentes, podríamos decir así, siempre estamos retrocediendo en cosas pequeñas, vanas. Perdón Señor, perdona papito, perdóname aquello, perdóname mi boca, perdóname mi pensamiento, perdóname, o sea, y pareciera que somos de aquellos ejércitos que está avanzando, retrocedemos otra vez, perdón Señor, otra vez, perdón Señor, y realmente no estamos avanzando y dejando ya basta cosas vanas, o sea, dentro de mi perspectiva, ¿me entiendes? La lucha está, bueno, el sufrimiento está, la tribulación está. Hemos aprendido el anterior domingo. Tres principios, podríamos decir, frente a la tribulación. Te acordarás un poquito para recordar. ¿No es cierto? 3 principios frente a la tribulación. Primero hemos entendido el anterior domingo que estamos puestos para la tribulación. Como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Leemos, por favor, para conectar lo que hoy tenemos en esta mañana. Pablo dice, por lo cual, dice, acuérdate esa palabra que engancha, no pudiendo soportarlo más, tanta era la ansiedad de Pablo realmente de querer volverlo a ver a los tesalonicenses, que esta palabra no pudiendo soportarlo más está en 2 lugares, en 2 partes, más abajo también está. Acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, ¿sí? O sea, el cristiano está puesto para tribulación, ¿ok? Pero hemos hablado el anterior domingo y no quiero dejar pasar esto, ¿sí? Que dentro de la tribulación, ¿sí? Hay promesas de Dios, ¿no es cierto? Hay promesas de Dios. Hemos dado 5 promesas de Dios en medio del sufrimiento, ¿ok?
está Dios. O sea, uno tiene que entender que está Dios ahí. Está Dios ahí. La presencia de Dios está en medio del sufrimiento. Yo estaré ahí, dice, ¿no es cierto? En Isaías 40 hemos leído. Sí, Él está ahí. Eso nos fortalece en medio de la tribulación. La presencia de Dios, sabemos que Dios está ahí. Sí, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice el Señor, no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué cosa? Aliento. O sea, va a haber. Hemos hablado de la tribulación, ¿sí? Ya no estamos viviendo lo que vivieron estos santos hombres de Dios. Hemos dicho, hay una tribulación, hay un conflicto formal, hay un conflicto informal, ¿sí? Quizá vas a tener situaciones. Ahora, quizá va a haber pruebas en la vida. Ya hemos tenido pruebas. La iglesia ha tenido una prueba. Nadie tiene que contarnos de otra iglesia, ¿no es cierto?, que ha pasado pruebas. Pero hemos salido frente, ¿no ve? Yo me considero que como iglesia hemos realmente... Dios ha estado ahí presente. O sea, Dios ha estado ahí presente y el enemigo ha querido venir a destruirnos, quizá el enemigo ha querido venir a hacer retroceder, pero mira, seguimos adelante. Amén. Seguimos adelante, porque no hay nuestras fuerzas. Si uno acuérdese a veces de dónde Dios le ha sacado. Acuérdese de dónde Dios nos ha mostrado su poder, su presencia. No sé si usted lo ha visto, yo lo he palpado, la presencia de Dios, yo lo he vivido, o sea, yo lo he encarnado enfrente de una situación bien dura, he visto la presencia de Dios, amén. Acuérdese, Dios está ahí y va a estar. Yo nunca te desampararé, dice el Señor, yo estaré contigo, dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Siempre, ¿sí? Siempre yo estaré contigo, o sea, todo nuestro caminar, Él va a estar con nosotros. Eso quiere decir que no va a haber tribulación, no va a haber. Pero confiad, dice el Señor, ¿no es cierto? Yo he vencido ¿a quién? Al mundo. O sea, Dios promete en esa tribulación darnos fuerzas. Pareciera que a veces el enemigo nos quiere patear ahí, o sea, nos quiere tumbar. Sí, pero como Pablo dice en 1 Corintios 4:8, ¿no es cierto? Derribados, sí, pero no caídos, pues, o sea... No, vamos a estar, va a haber situaciones en la vida que uno va a estar así, pero Dios trae fuerzas. A los que esperan en Jehová, dice, ¿sí? Él va a dar fuerzas. En el momento, quizás tú no has pasado situaciones duras todavía, pero Dios te está preparando, ¿sí? Yo no sé, el Señor, en su prerrogativa, o sea, Dios sabe cuándo será, no sé. Ahora, Dios nos libre, en la oración también nos dice que debemos orar para que Dios nos libre, ¿no es cierto? Nos dé fuerza, ¿sí? En medio de las situaciones difíciles que vivamos. Entonces, es bueno la tribulación. O sea, es bueno entender que estamos puestos por aquello, porque así Dios va a probar tu fe, ¿sí? Dios va a probar tu fe, ¿sí? Va a probarte tu fe, o sea, si hay apostasía dentro de la iglesia, podríamos decir así, es porque ellos no han pasado, ¿sí?, las pruebas, ¿sí? No han pasado las tribulaciones. Es difícil a veces exhortar y animar a los cristianos. Tiene sus consecuencias. Timoteo fue a ¿qué? Fue a dos cosas, ¿no es cierto? Fue a exhortarlos, fue a afirmarlos, ¿sí? A decirles, peleen la buena batalla de la fe, así como Pablo le dijo a Timoteo, ¿no es cierto? Le decía, pelea la buena batalla de la fe. Él fue a exhortarlos, a animarlos. Generalmente las exhortaciones van corrigiéndoles y diciéndoles, usted tiene que seguir así, usted tiene que caminar así. Pero a veces sí, las consecuencias son duras también para el que está exhortando y está afirmando. Acuérdate del pueblo de Israel, ¿sí? Acuérdate cuando Josué y Caleb fueron y los otros espías, ¿te acuerdas, no? La historia, fueron a ver la tierra prometida porque Moisés había mandado para que vayan a ver cómo era, ¿sí? Entonces ellos vinieron con una fe de que podemos nosotros tomar la tierra prometida, pero 10 de ellos dijeron, no es cierto, no, son gigantes, o sea, en murallas, somos como langostas en esa tierra, ¿sí? Pero Josué y Caleb decía, como exhortarlos y animarlos, decía, podemos nosotros, porque Jehová está con nosotros, podemos hacer aquellos, pero los demás, ¿qué hicieron? Empezaron a reconvenir, empezaron a quejarse, y al punto de que ellos pensaban apedrearlos a Josué y a Caleb, ¿me entiendes? Y al final
pese a que el pueblo de Israel había soportado algunas pruebas, ¿te acuerdas? Esta 10ª prueba que era la incredulidad, y es la que Dios, es la prueba que dijo, no, tú no puedes entrar a la tierra prometida. ¿Te acuerdas de aquello? O sea, exhortar y afirmar al creyente también tiene sus consecuencias. Pero eso no debemos desmayar, ¿sí? No debemos desmayar porque esa es una labor que Dios nos ha dado, especialmente al liderazgo, ¿sí? De exhortarlos y animarlos. ¿Por qué? Porque es así, porque no hemos llegado a alcanzar la estatura de Cristo, ¿sí? Al varón perfecto. Y cada semana el enemigo viene, el tentador, acá que está hablando, ¿no es cierto? El estorbador, el tentador, dice, o sea, viene y quiere tentar a que usted, ¿qué? Usted pierda la fe, el amor y la esperanza, que es el tema, podríamos decir, de esta carta, ¿no es cierto? Los 3 pilares que siempre Pablo está hablando. Entonces estamos puestos a tribulación, ¿sí? Pero Dios está ahí, su presencia está ahí. Dios te va a dar fuerzas, tu fe va a ser probada, es necesario, hemos dicho, porque cómo van a salir los cabritos si no de las iglesias, porque es mejor que el juicio empiece, dicen, ¿dónde? En la casa de Dios, ¿sí? Muchos no van a soportar, ¿sí? Muchos, y por más que hayan pasado buen tiempo en el camino del Señor, así como el pueblo de Israel, 9 pruebas, en la última fueron descalificados. Y Ezequiel es más claro, dice, ¿no? Tus obras anteriores no cuentan, dice el Señor, no van a ser contadas, en Ezequiel 18. Entonces uno tiene que entender eso, o sea, Dios va a poner dentro del tiempo de la prueba y la tribulación, personas, la familia, ¿sí? La iglesia de Cristo está ahí. Dios te fortalece, hemos estudiado, ¿te acuerdas? En Hechos, a través de la iglesia. Entonces, pero hay algo que es bien cierto, ¿sí? Las pruebas no te van a destruir. Si eres un verdadero hijo de Dios, no te van a destruir. Vas a perseverar, ¿sí? Vas a pelear la buena batalla de la fe. Estamos hablando por eso de ser firmes. Esta palabra firmes es el título, ¿no? De este capítulo 3. Firmes en el Señor y creciendo también en Él. Señor, al mismo tiempo que usted está firme, sí, ese ejército que no está retrocediendo cada vez, o sea, a veces a los cristianos les gusta ir, volver, no, el cristiano en la Biblia es estar ahí y no retroceder, sino es ir, aunque a paso lento, a otros van más rápido, pero ir más, aprender a amar la iglesia. Sí, aprenda a amar a la iglesia. Y como decía, ¿cómo aprendo a amar a la iglesia? Doctrina, bueno, se puede aprender doctrina. Amar a la iglesia. Y lo único que me viene a la mente es cómo aprendieron a amar la iglesia los discípulos del Señor. Al ver la vida de Jesús. Al ver la vida de Jesús, o sea, su ejemplo, ¿no? Al ver su vida, ellos aprendieron a amar lo que Cristo amó. ¿Sí? Al ver su vida, al ver cómo Cristo había dado su vida, entonces esa es la única manera de que podemos aprender realmente a amar a la iglesia. No sé si usted ama a la iglesia, de verdad no lo sé. Sí, yo estoy pidiendo al Señor ahora en oración todas las noches, estoy pudiendo dormir, Señor, quiero realmente volver quizá a los comienzos. No sé, siento que en los comienzos había más energía, sí, y le estoy pidiendo al Señor, renueva mis fuerzas, Señor, o sea, renueva, Señor, como que pareciera que me estoy estancando también. Yo quiero como Timoteo, ¿no? Y Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, ¿no? O sea, aviva, y esa es mi labor, ese es mi trabajo, y a través de la oración pedimos al Señor que realmente avive nuestro corazón. Amén. Entonces, en este capítulo 3 habíamos hecho del versículo 1 hasta el versículo 5, ¿no es cierto? Hasta el versículo 5 habíamos visto aquello. Hemos aprendido un primer principio, estamos puestos para tribulación, ¿sí? Gracias a Dios que gracias a Dios, bueno, diremos, Dios ha determinado que nosotros vivamos en esta generación, ¿sí? Imagínate vivir en la generación donde los cristianos eran puestos en el Coliseo romano, ¿no? Descuartizados por los leones, ¿no? Quemados para alumbrar la ciudad de Roma, ¿no? O sea, imagínate,
Si ahora de pequeñas cositas a veces nos sentimos atribulados, sufriendo, perseguidos, imagínate, bueno, Dios sabe en qué generación nos ha hecho nacer. Pero en esta generación, ¿sí? Estamos puestos, tenemos que entender que estamos puestos para tribulación, ¿sí? Agradezcamos a Dios que no somos una nación que tiene un conflicto legal, ¿no es cierto? O sea, un conflicto formal donde se prohíba el cristianismo. Agradecemos a Dios, o sea, porque nadie nos va a quemar si es que nos ven predicar, ¿no es cierto? Agradezcamos a Dios. Entonces, habíamos puestos para la tribulación. Pablo está siendo enfático en aquello. En el versículo 4 dice, la tribulación nunca debe sorprender al cristiano, ¿no es cierto? No se sorprendan, o sea, porque también estando con vosotros os precedíamos, o sea, les hemos avisado, ¿sí? Que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, ¿ok? Entonces, habíamos dicho que la tribulación nunca debe sorprender al cristiano. Primera de Pedro 4, 12 al 14 es más claro, dice, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué se sorprenden de este prueba de juego que ustedes están pasando? Dice. No, o sea, el cristiano va a ser perseguido, va a pasar tribulación o va a pasar circunstancias difíciles. Y en el versículo 5 habíamos puesto un tercer principio, que en la tribulación está presente el tentador, ¿no es cierto? Está presente. Estamos en lucha, ¿no es cierto o no? Estamos en lucha. A veces creemos que el diablo, el enemigo, el Satanás está ahí. No debemos ignorar sus maquinaciones, dice el Señor. ¿Sí? Él tiene armas para cada generación, podríamos decir así. Él está presente. Ahí está. El tentador siempre va a estar ahí, pero nosotros nos vamos a la palabra, dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Sí. ¿Quieres tener una corona? ¿Sí? Una corona de la cual Pablo dice, no, resiste la tentación, ¿sí? Y Él te va a dar una corona, te va a decir, un vencedor. Amén. Y entramos entonces a al segundo punto de este bosquejo general, podríamos llamarlo así. Firmes en el sufrimiento. Y segundo, firmes en el crecimiento en fe y en amor. ¿Sí? Firmes en el crecimiento en fe y en amor. Ok, cois, ¿te acuerdas? ¿Sí? Como una estaca. ¿Sí? O sea, firmes, establecidos, podríamos decir así. Primera de Timoteo, vámonos a Primera de Timoteo antes de leer estos versículos del 6 al 10. Primera de Timoteo, ¿sí? Versículo 6. ¿Te acuerdas de esta enseñanza? ¿Cómo debe ser un hombre de Dios? ¿Sí? Fíjate. Este segundo punto. Firmes en el crecimiento, en fe y en amor. ¿Sí? Esta palabra crecimiento, tú ya sabes. Usted sabe, ¿no? Que un árbol crece aquí y jamás se achica, ¿lo ve o no? ¿O ha visto algún árbol que en vez de crecer se vaya achicando? No, más bien va creciendo, ¿no es cierto? La misma naturaleza nos dice, sí, que todo tiene que crecer. Todo tiene que crecer. El cristiano tiene que crecer. O sea, esa es su naturaleza como cristiano. De hijitos pasar a, como dice, a joven, y de joven pasar a padre, ¿no es cierto? Siempre niveles de madurez, ¿sí? Debes dar fruto, más fruto y mucho más fruto, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? El cristiano está para crecer, ¿ya? No es un cristiano que en vez de estar ahí se vuelve enano, no existe, la naturaleza misma no te muestra aquello. Por lo menos yo no conozco, ¿no? Un plata que de 10 metros vaya a aparecer en 1 metro, no hay la misma naturaleza. ¿Sí? La misma palabra nos dice, vayan creciendo en el Señor, ¿sí? Crezcan en el Señor, ¿sí? Crezcan cada día mucho más. Entonces, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, vamos a leer un poquito. Mas tú, dice, oh hombre de Dios, no está solo hablando a los hombres, sino también está hablando a todos, ¿no es cierto? Huye de estas cosas. Ya, ¿qué cosas? Anteriores versículos, ¿no es cierto? Pasiones juveniles, etcétera, etcétera. Huye de estas cosas. ¿Y sigue qué cosa? Sigue la justicia, sigue la piedad, la
fe, el amor. ¿De qué tema se está hablando primera de Tesalonicenses? La fe, el amor y la esperanza, ¿sí? El amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos. Te mando adelante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición. ¿Sí? Es lo mismo que nos está diciendo en el Tesalonicenses. Hasta que el Señor usted venga, ¿sí? Usted siga creciendo. Usted firme en el crecimiento, en la fe, y en este caso, y en el amor. ¿Sí? Tú sabes, el amor es sobre todo. ¿No es cierto? ¿Sí? Sin amor no sirve de nada, dice, ¿no es cierto? Aunque des de vender tu cuerpo, te des al Señor, te lo quemen por vos, vendas tus cosas. Sin amor, dice, no sirve de nada. Entonces, esas son las mayores pruebas, hemos hablado el anterior domingo, las mayores pruebas del creyente, la fe y el amor, ¿sí? La esperanza tenemos que reavivar en esta enseñanza, en esta enseñanza de primera Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. A veces pensamos que la venida del Señor, ¿cuándo será? Y estamos en ese pensamiento como estaban algunos en este tiempo, en primera de Pedro 3 habla, ¿cuándo será ese día del advenimiento? Y hemos dicho, vamos a entrar al tema de la venida del Señor, que era un tema que les faltaba entender a los tesalonicenses. Por eso Pablo ora, hoy esta mañana vamos a ver, cómo es que Pablo quería llegar a ellos para que Pablo pueda completar algún conocimiento que estaba en ellos, y una de esas era un tema escatológico que era la venida del Señor, y que ellos puedan mantener esa esperanza, ¿sí? Pero esa esperanza bíblica, porque ellos pensaban, cualquier rato, así que dejo de trabajar, ¿sí? Miro al cielo, Dios ya va a venir, que ya voy a estudiar, y Pablo le dice, en la segunda carta les está orientando mucho mejor, ¿sí? Sobre la enseñanza, sobre la venida del Señor, y al final, al punto de decir, el que no trabaje, que no coma, ¿no es cierto? Pero había otros temas también dentro de los tesalonicenses. Si bien en una iglesia que estaba creciendo en amor, creciendo en la fe, había temas que ellos tenían que seguir creciendo, y es por eso que aún les habla Pablo en el capítulo 4 y el capítulo 5 de esos temas que les faltaba a los tesalonicenses comprender. Caso de la inmoralidad sexual, cuando entremos en el capítulo 4, ¿sí? La venida del Señor, ¿sí? Algunas exhortaciones al final, de que siempre estén orando, siempre estén dando gracias, ¿no? Temas sobre cómo debe ser el comportamiento entre los pastores y las ovejas, cómo deben tratar a los hermanos, que hay hermanos también dentro de la iglesia que son difíciles, podríamos decir así. Todas esas cosas después viene enseñándoles Pablo a la iglesia de Tesalónica. Entonces, debemos estar firmes, dice, en el crecimiento. Por favor, ¿sí? No deseches las profecías, dice Pablo a los tesalonicenses, no deseches esta palabra, ¿ya? Cada vez más usted tiene que crecer en fe y en amor. Esté firme, ¿sí? O sea, resista al enemigo, o sea, resístalo, no retroceda. Resístalo y avance un poco más. Resístalo y avance un poco más. Resístalo y avance un poco más. Entonces, permanezcamos firmes en el Señor, creciendo siempre, dice, en fe y en amor, ¿sí? ¿Para qué? Para servirle con eficiencia. ¿Me entiendes? Esa es una de las motivaciones que tenemos que entender. Usted va a servirle con eficiencia cuando usted esté creciendo siempre, ¿sí? En fe y en amor. Entonces, vamos a 1 Tesalonicenses, vamos a leer el capítulo 3, del 6 al 10, en esta segunda área del bosquejo que tenemos. Dice, leemos, amén. Amén. Aquí dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, ¿te acuerdas que Pablo envió a Timoteo, sí, para exhortarlos, para confirmarlos, ¿no es cierto? Porque ya Pablo estaba desesperado, ¿sí?
desesperado porque él sabía que el tentador estaba ahí, que el tentador podía poner trabas a esta iglesia al punto de que su trabajo iba a ser en vano, ¿sí? Tanta persecución, tanta aflicción allá en Tesalónica, ¿sí? Y de enseñanza que Pablo tenía ya, él no era Dios, ¿no es cierto? Él no tenía una omnisciencia de saber cómo están allá, ¿me entiendes? Entonces Pablo dice, manda a Timoteo, ¿sí? Pablo está en Atenas, le dice, va a Timoteo, Pablo se va a Corinto, y es donde regresa Timoteo allá, ve cómo está la iglesia. Entonces, y Pablo dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, dice, esas son las noticias que todo pastor quiere escuchar, ¿no es cierto? O sea, y dice, y nos dio, ¿qué cosa? Malas noticias, no dice malas, ¿no es cierto? Oh, Pablo, esa iglesia, una pena esta iglesia. En vano, tanta enseñanza, tanto, no, más bien esta iglesia les da buenas noticias. Y Pablo no es que está ahí bien, hay en una iglesia allá en Corinto, ¿no? De Berea, Atenas, Corinto, bien, todo bien, no. Pablo está pasando una necesidad dura, difícil. Él está viviendo una necesidad, leemos, fíjate. Pero cuando Timoteo volvió a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra, ¿qué? Necesidad. Fíjate las condiciones de Pablo y de Silas en este caso. En medio de nuestra necesidad y ¿qué más? Aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, es como decir, no, estoy pasando necesidad, aflicción, ¿sí? Y está viniendo Timoteo, no está viniendo con ofrendas, no está viniendo con cosas, ¿sí? Está viniendo con algo que mejor ánimo les da a Pablo y a Silas, ¿sí? Fuimos consolados, dice, o sea, de saber, o sea, de que están creciendo en fe y en amor, dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, realmente nos da ganas de seguir viviendo, ¿no? Como está, ¿no? A veces eso es algo que debe producir la oveja al pastor, podríamos decir así, al Señor. No ver que están creciendo, eso que da vitalidad para seguir adelante, ¿no? Eso dice, te da ánimo, dice, ay, vale la pena, o sea, seguir adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque las ovejas están creciendo, o sea, miren cómo están creciendo. Y para Pablo, para Silas, en este caso, ¿sí? En medio de necesidad que estaban viviendo, económica, sí, en medio de aflicción que ellos estaban viviendo, porque usted sabe dónde iba, le perseguían, lo querían matar y todas aquellas cosas, reciben esta noticia de que esta iglesia está creciendo, ¿sí? Ese peso que Pablo tenía para ver si el tentador había estado metido ahí, se disipa. Dice, qué bien, ¿no? O sea, estoy parafraseando para que usted me entienda, qué bueno es escuchar buenas noticias de aquellos. Entonces Pablo dice, por lo cual, dice, fíjate esta palabra, por lo cual, y hay un signo de interrogación, y vamos a leer hasta el final del signo de interrogación, ¿no es cierto? Hay como una pregunta, podríamos decir, o sea, ¿cómo podría yo dar gracias a Dios? O sea, no hallo el modo, no basta decir gracias Dios, no sé, saltar de alegría, no sé qué hacer, dice Pablo, estoy parafraseando para que usted me entienda, ¿qué acción de gracia podría yo dar a mí, a Silas? No, a Dios, ¿no? Te está diciendo ahí, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Ahí cierra el signo de interrogación. ¿Me entiendes? Pues Pablo se siente tan alegre, o sea, y no sabe cómo expresar su alegría. Es como cuando
no ve, el pedito no ve cuando te ve venir, a veces no sabe si ir allá, correr allá, dar la vuelta. Si el pedito supiera hablar, yo creo que diría, no, o sea, no sé si usted experimenta, a veces los peditos eran así, cuando salimos todo el día y después de mucho, al final del día estamos llegando, empiezan a correr como si se alegran tanto. Y Pablo esa es la expresión, no sé cómo dar gracias yo a Dios por lo que Dios está haciendo en ustedes, está diciendo. No hallo como aquello. Lo único que quiero hacer ahora es orar, ¿sí? Para que yo les vuelva a ver su rostro, ¿sí? Para que yo complete, ¿sí? Están creciendo en fe, están creciendo en amor, pero necesitan todavía algunas cosas crecer, ¿sí? Entonces Pablo está, de esa manera, está tanto gozo, está hablando sobre la firmeza que la iglesia de Tesalónica está mostrando. Entonces, esta noticia convenció a Pablo de que los planes de Satanás para trastornar la obra de Dios habían sido, o sea, no habían tenido éxito, ¿no es cierto? Habían sido disipados. O sea, esa ansiedad de Pablo, dijo, qué bueno. Usted haga eso con nosotros, ¿ya? Denos esa, quítenos esa ansiedad. Ay, sigue caminando. A veces hablamos con la pastora, sigue. O sea, vemos, o sea, regálenos ese gocito que Pablo en este caso está haciendo. O sea, ¿cómo? Haciendo que veamos que usted está creciendo en fe y en amor. Sigue creciendo, ¿sí? Pues es un gozo, o sea, es algo aquello. Entonces, uno siempre tiene que estar firme, ¿ok? Firme, ¿sí? Firme. ¿Usted está firme en su devoción a Cristo? A ver, la pregunta ahorita sería, ¿está? Amén, ¿sí? La Biblia dice, usted debe estar firme en cuanto a la devoción, ¿sí? A la confesión que usted ha adquirido. Usted ha decidido ser cristiano, nadie le ha obligado a ser cristiano, ¿no es cierto o no? No, bueno, yo soy por miedo al infierno. Bueno, es un buen comienzo, dice John MacArthur, ¿no? Es un buen comienzo, ya, tenga miedo al infierno, es mejor que venga, es un buen comienzo, ¿sí? Pero usted tenga esa convicción, esa firmeza en su devoción, ¿sí? A Cristo, ¿ok? Filipenses 4.1 también nos dice que nosotros debemos estar firmes en el Señor. Si usted lee Filipenses, taxitos en mi Biblia, 4.1 dice, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo, ¿y qué dice? Corona mía. ¿Te acuerdas esa misma expresión? ¿No? Corona mía, ustedes son mi corona, ustedes son mi gozo, dice, ¿no, Señor? Estad así como firmes en el Señor, amados. Amén. Amén. O sea, usted tiene que estar firmes en su devoción, esté firme en Cristo. Usted tiene que estar firme en el compromiso que hizo con Dios. Amén. Firme en el compromiso. Ahí mismo dice en Filipenses, o sea, estén unánimes, estén unidos. Ustedes han hecho un compromiso con Cristo, ¿sí? Estén firmes en el compromiso que han hecho con Cristo. Estén firmes en la unidad y en un espíritu. Ahí mismo en Filipenses 1.27, tú retrocedes, 1.27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de quién, de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto escuchó Pablo de los tesalonicenses, ¿sí? Ustedes están creciendo, están firmes en fe y en amor, por lo cual yo me gozo en el Señor. O sea, ¿qué acción de gracias yo podría dar a Dios que ustedes están firmes en el Señor, en su devoción a Cristo, firmes en el compromiso a Cristo, firmes en unidad y en espíritu, firmes en la libertad que Cristo os ha dado, Gálatas 5.1, firmes en la voluntad del Señor, Colosenses 4.12, firmes contra Satanás, Efesios 6.12 adelante. Esa es la firmeza que el cristiano tiene que tener. Usted tiene que entender esta palabra, esté firme.
Por favor, ya hay niñería, hay cosas que usted ya tiene que dejar. Ya no, cada vez, usted esté firme, crezca, ¿sí? Crezca más. Usted sabe, usted está puesto para tribulación, va a sufrir persecución, ¿sí? Pero usted ya sabe que el Señor está ahí en medio de la tribulación, de la angustia, usted ya sabe esas cosas. Usted manténgase firme, ¿sí? Usted tiene que vivir una vida victoriosa, pero en Cristo Jesús, ¿ya? Aunque suene esta palabra victoriosa como los carismáticos, no. O sea, usted esté firme. ¿Te acuerdas de esta enseñanza en 1 Corintios capítulo 16? Vámonos un ratito ahí, porque esto es bueno recordarle siempre. 16, del 13 y 14, dos versículos que nos traen 5 principios para vivir una vida poderosa. ¿Te acuerdas cómo usted tiene que estar firme? ¿Cómo puedo estar firme yo? Y aquí Pablo les dice a los Corintios, versículo 13, primero, uno tiene que estar alerta. ¿Qué dice? Velad, ¿sí? ¿Qué cosa? Esté firme en la fe. ¿Ok? Primero usted tiene que estar alerta. Usted tiene que estar firme, como esa estaca, que no se mueve. Como ese ejército que no retrocede, sino que frente a las acechanzas del enemigo sigue avanzando. Eso les está diciendo Pablo. Usted vele, o sea, usted alerta, les está diciendo en otras palabras. Usted esté firme en la fe, ¿sí? Pórtense como hombres, dice aquí Pablo. Fíjate, es duro lo que les dice aquí a los corintios. O no, dice, a ver, portaos varonilmente. O sea, como ese hombre que cuida a su familia, ese hombre que pelea, ese hombre que puede estar dispuesto a morir, a rascar paredes, ese hombre que está dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? O sea, es ese hombre que está ahí en la lucha. Y está diciendo a las mujeres también, no, es para las mujeres, no. Pórtense como hombres, o sea, ¿no? Está valiente ahí. ¿Sí? Para que usted esté firme, esté siempre alerta, esté siempre firme en la fe, ¿sí? Pórtense como hombre, dice, esfuércese, les dice, fíjate, portaos varonilmente y esforzaos, ¿sí? Pero también sea, ¿qué cosa? Amoroso. Versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor, ¿sí? Con amor voy a estar alerta, con amor voy a estar firmes en la fe, con amor también voy a portarme como hombre, ¿sí? Con amor me voy a esforzar. Hermano, en la palabra del Señor, sí, nos manda, es un mandato, es un imperativo que nosotros los cristianos estemos firmes. Y en 2 de Tesalonicenses, ahí mismo, 2.15, fíjate, estamos leyendo la primera carta de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 2.15, cuando estemos en esta carta, vamos a entrar con más detalle. Así que, ¿qué dice? Hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ustedes tienen que estar firme, ¿sí? Reteniendo lo que hoy día está escuchando, lo que el anterior domingo está escuchando, lo que ha escuchado, los principios que Dios te pone en su palabra. Amén. Están firmes en el crecimiento, en fe y en amor, ¿sí? Eso va a traer, ¿qué cosa, Pablo? Gozo, ¿no? Versículo 9 del capítulo 3, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias? ¿Qué le ha traído a Pablo eso? Gozo. Tercera de Juan 4, ¿qué dice? No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. ¿Ok? No hay mayor gozo. Dice, ¿qué más? O sea, ¿qué puedo hacer? No hay mayor gozo. Doy gracias a Dios. No sé cómo dar gracias a Dios, pero algo voy a hacer en este momento. Voy a orar para que nuevamente
yo vuelva a verlos a ustedes. ¿Sí? ¿Cómo oraba Pablo? Ahí mismo dice, de día y de noche, ¿no? Largamente Pablo está orando acá para la iglesia de Tesalónica, para verlos. Él quería verlos, él quería completar algunas cosas que había dejado. Claro, tres sábados estaba, 3 días de reposo estaba en Tesalónica, ¿sí? Bueno, entendemos que en el transcurso de la semana también les he enseñado, ¿no es cierto? Ya, seamos 5 o 6 meses, como dicen otros historiadores. Esta iglesia tiene 8 años, ¿me entiendes? Bueno, Dios sabe, ¿me entiendes? Pero como esta iglesia, ¿sí? No voy a decir poca enseñanza, ¿no? Pero una enseñanza seguramente tan sustanciosa que ha hecho que realmente la palabra que ha sido expuesta a los tesalonicenses realmente haya germinado, ¿no es cierto? Haya dado fruto, ¿sí? O sea, realmente haya manifestado, ¿sí? Que la palabra del Señor puede transformar las vidas de las personas. Amén. Entonces, en esta segunda sección debemos ser firmes en el crecimiento, en fe y en amor. Ahora, te voy a dar 3 principios para que podamos evaluarnos si estamos creciendo en fe y en amor, ¿sí? Y en esperanza, porque también es el tema central, ¿sí? ¿Cómo podemos evaluarnos nosotros, cada uno? Primero, ¿sí? Lo vamos a hacer, primero, lo que ha hecho Timoteo, ¿sí? El alentador informe de Timoteo trajo 3 cosas. ¿No vean? No. Timoteo ha ido a la iglesia, ¿sí? Timoteo ha regresado ante Pablo, ¿sí? Y le ha dado un alentador, podríamos decir, informe. ¿No es cierto? ¿Cómo nos vamos a evaluar? ¿Sí? A ver, imagínate que Timoteo venga y diga, como hace rato decía, no, esta iglesia está, 2, 3, está por ahí. Y ven, de vez en cuando están en el Señor. No. ¿Sí? O sea, ¿cómo? ¿Cómo tú lo evalúas? Primero, dando buenas noticias. ¿No ve? Un buen informe. ¿Ok? O sea, ¿de qué? De nuestra firmeza. O sea, uno tiene que evaluarse a sí mismo. ¿Cuál es el informe que tengo? ¿Eh? A veces mi esposa me da informe a mí, aunque usted no crea. Ella es la que me informa, que ella me dice, fulanita está así, fulanita está así, fulanita está así, tiene estas situaciones, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Entonces, ¿cómo me evalúo yo? Si estoy creciendo en fe y en amor, ¿a través de qué? De su informe que me da, ¿sí? Entonces, uno va a entender que está creciendo en fe y amor si hay un buen informe. Ahora, obviamente, no me mienta, pues, para que, mejor no le diré nada, ¿no? O sea, si me va a decir que estoy, no, eso no es bueno en la Biblia, no es bueno, ¿sí? Eso es mentira, o sea, eso es querer, mejor no le diré nada, mejor no avisaré nada, así estoy más tranquilo, no es ese. No es esa la situación. Yo no creo que hayan sido hipócritas, ¿no? Los tesalonicenses cuando Timoteo haya ido a verificar cómo están. No creo que hayan sido hipócritas. Timoteo ha venido, mejor nos portaremos bien. Aleluya, gloria a Dios. No ve. Entonces Timoteo fue y le dio un alentador, ¿sí? Una forma de... Pablo está evaluando cómo estaba la iglesia allá, ¿sí? Entonces, una primera cosa es realmente recibir unas buenas noticias. Versículo 6, ahí mismo dice, porque cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio ¿qué cosa? Buenas noticias. Ese es un elemento que hay que considerar, un principio. ¿Sí? Usted da buenas noticias, ¿sí? Entonces está creciendo en fe y en amor. Amén. Qué bueno, ¿no? Buenas noticias. Un segundo elemento, podríamos decir. Estas buenas noticias, para ver si estamos creciendo, ¿sí? En fe y en amor, produce un efecto, ¿sí? En sus pastores, ¿de qué? De gozo. No nos vamos a entristecer, ¿no es cierto? Ay, qué bien, ¿no? Qué pena que esté creciendo. Ay, ¿no? Yo quería que conozca el suelo, el lodo cenagoso, así, no lo veo, o sea, no es así. Nos vamos a gozar, o sea, trae consuelo cuando uno escucha buenas noticias, ¿sí? Trae vida, o sea, ganas de vivir, o sea, fuerza les dio a este caso a Pablo, ¿no? Y a Silas, ¿sí? Porque siempre está hablando ministerialmente, les dio fuerza.
Y es más, trae qué cosa, gratitud a Dios, ¿no? ¿Cómo voy a dar gracias a Dios? O sea, qué gozo más grande. ¿Y qué hago más? ¿Qué puedo hacer algo más? ¿Qué le trae a Pablo? Ganas de orar más, ¿no es cierto? Y empieza a orar, sí, por las cosas, pero les falta estito, es como al decir, no, qué bien que estén creciendo, ¿no? Pero sabes que les falta estito, ay, voy a orar para que otra vez quiero ir, ¿sí? Porque otra cosa es escuchar del pastor, otra cosa es escuchar del apóstol, ¿me entiendes? Otra cosa es yo quiero ir, o sea, Pablo se empieza a sumergir, ¿sí? Mucho más, pareciera que ya está bien, tranquilo, vamos a orar, no, más todavía, o sea, más están creciendo, más voy a orar para que sigan más creciendo. Entonces, una tercera evaluación que podemos meditar nosotros, para evaluarnos, un tercer principio, para evaluarnos si estamos creciendo en la fe y en el amor, ¿sí? ¿Hay una voluntad o ánimo de seguir creciendo? O sea, ya, estás creciendo, pero hay una voluntad o ánimo, podríamos decir, ¿no? Ganas de seguir creciendo, ¿sí? Si usted tiene esa voluntad, o sea, esas ganas de seguir creciendo, es que está creciendo, pues, ¿no veo? No. De lo contrario sería, pues, contraproducente, ¿no? Si no tiene ganas, entonces no quiere, pues, no quiere crecer, ya, no, ahí sí nomás, estoy tranquilo, no quiero más, es que, no, entonces, debemos evaluarnos a la luz de la palabra del Señor, ¿sí? Usted tiene que traer buenas noticias así, usted tiene que producir gozo en aquellos que le liderizan, ¿sí? Y no solo a los que le liderizan, no, ¿acaso Dios no nos dice en su palabra que Él se goza? Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, dice, y me servirá, dice el Señor. O sea, el gozo del Señor, o sea, el gozo, entra en el gozo del Señor, dice. O sea, cuando uno es obediente, cuando uno es fiel al Señor, o sea, no solo le trae gozo pues a los líderes en la tierra, sino también en el cielo hay gozo, ¿sí? Esa nube de testigos están ahí, tú puedes. Sigue adelante, o sea, hay un gozo en el Señor. ¿No es cierto? Es así dice la palabra del Señor. Amén. Tenemos que estar firmes, entonces, firmes, acuérdese eso, firmes, como ese ejército que avanza y no retrocede. Avanza, el enemigo está atacando, va a atacar, siempre va a atacar el enemigo, siempre. Pero entienda que el Señor está ahí, ¿sí? Tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi roca, como dice la canción, ¿no? Sí, en ti confiaré, tú eres mi ayudador, ¿sí? No temeré mal alguno. O sea, ¿de dónde va a salir todas esas palabras? De la palabra. ¿No es cierto? Cuando vienen situaciones, ¿qué puedes hacer vos? Sacar tu espada y, ¿sí? Decir, Señor, no voy a desmayar. Sí, Señor, creo que estoy perdiendo, no sé, ese amor. Y la palabra del Señor, pero me dice, Señor, vuelve a tu primer amor, dice. Vuelve, arrepiéntete, vuelve a tu primer amor. O sea, y debemos volver desde mi persona, sí, debemos volver si estamos un poquito viendo que estamos enfriándonos. Pedirle al Señor, Señor, yo quiero que ese amor siga. ¿Sí? O sea, donde no me importaba caminar a pie, ir, no importaba distancias, o sea, pero servirle al Señor sin esperar nada a cambio, o sea, que vuelva eso en el Señor, hijos. Eso es estar firmes en el Señor. Amén. Entonces, hemos leído del 3, del 5, del 6 al 10. Vamos a una tercera, al tercer punto de nuestro bosquejo, ¿sí? Firmes, hemos dicho, frente a las tribulaciones, firmes en el crecimiento en la fe y en el amor, ¿sí? Y último, firmes en el fortalecimiento en la santidad, ¿sí? El que es santo, santifíquese aún más, todavía, dice la palabra del Señor. Y vamos a leerlo, del versículo 11 al 13. Dice, el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo, pues mira cómo está hablando Pablo, ¿sí?
dirija, ¿qué cosa? Nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahí está. Pero, ¿para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, ¿en qué? En santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Amén. Amén. Mira, aquí Pablo dice, ¿no? O sea, ustedes estén firmes, ¿sí? Firmes en las tribulaciones, ¿sí? Estén firmes en el crecimiento, en la fe y en el amor, pero aún más estén firmes también, ¿sí? En llegar a alcanzar la santidad, de modo que sean irreprensibles, que nadie pueda ver en ustedes algo, ¿sí? En la cual se pueda sindicar de algo, ¿sí? O sea, uno tiene que crecer en la santidad. Entonces, la oración de Pablo por la que les faltaba a los tesalonicenses eran para tres cosas, por las cuales nos enseña a nosotros tres motivaciones por las cuales debemos orar. Tres motivaciones por las cuales debemos orar. Primero, Pablo ora en el versículo 11, ¿sí? Pablo ora para que Dios y el Señor Jesucristo siga dirigiendo nuestro caminar. ¿No es cierto? El versículo 11 leemos, dice, más, dice, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija, ¿qué cosa? Dirija nuestro camino a vosotros. Dirija nuestro camino a vosotros. Dirija nuestro caminar. Dirija aquello que el Dios ha propuesto en nuestras vidas, ¿no? ¿Dónde Dios nos va a llevar? O sea, pero que sigamos en las cosas del Señor, que Dios pueda ayudarnos a seguir nuestro camino y volvamos a completar lo que les falta a ustedes. De eso está orando en el versículo 10, ¿sí? Yo quiero ver a ustedes, pero voy a orar y que Dios me siga dirigiendo en nuestro caminar, ¿sí? Que yo pueda llegar hasta ustedes y pueda completar lo que les faltaba, yo pueda enseñar lo que les faltaba, y eso, pero eso está en la prerrogativa de Dios, ¿sí? Y por eso Dios tenemos que orar, ¿sí? Usted ora para que el Señor siga dirigiendo su caminar. Amén. Deberíamos seguir, ¿no es cierto? O sea, todos los días, Señor, o sea, que jamás me salga de tu camino. ¿Por qué? Porque te salen, ¿no es cierto o no? Te salen, o sea, si no, no hubiera pues aquellos que no se han ido. Entonces, uno tiene que decir, Señor, yo quiero seguir en tu caminar, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo quiero seguir en ese camino, quiero conocer la verdad y llegar a la vida eterna, en otras palabras, ¿sí? Yo quiero seguir ese caminar. Por eso el Salmo 37 dice eso, o sea, que yo deba, Señor, cuida mi caminar, ¿sí? Quiero seguir en tu camino, o sea, guarda mi camino. O sea, siempre debemos orar por aquello. Estamos hablando de tres motivaciones por las cuales debemos orar, ¿sí? Para que el Señor siga dirigiendo nuestro caminar, ¿sí? Porque Satanás, recuerda, Satanás está presente ahí, según el contexto, ¿no es cierto? Ahí está el tentador, ahí está el estorbador, ¿sí? Por lo cual, así como Pablo, yo debo orar para seguir el camino, ¿sí? Allá donde Dios nos haya puesto, en qué propósito Dios haya tenido en nosotros. Entonces Pablo está orando por ese motivo, primer motivo, entonces por lo cual debemos orar y nos ayuda aquello. Ahora entonces para poder reunirse pronto con ellos, ¿por qué? ¿Para qué? Porque para completar lo que les falta, ¿sí? Recuerda, ellos necesitaban la influencia apostólica, así como los romanos, ¿sí? Ellos necesitaban la influencia apostólica. Yo quiero ir. Ahora, en la Biblia no nos dice si volvió o no volvió, pero muchos dicen que volvió Pablo a Tesalónica,
¿sí? Para completar lo que los tesalonicenses les faltaba, ser instruidos. Volvió aquello. En el versículo 12, Pablo ora primero para que dirija su camino, ¿no es cierto? Para que Pablo pueda llegar, ¿sí? Era el deseo de Pablo, pero yo sé que Dios ha hecho de que Pablo llegue a los tesalonicenses para que él pueda completar. Y Pablo, lo segundo que ora era para completar lo que falta en el crecimiento, en este caso de los tesalonicenses. Muy bien, estás en el camino. Amén, damos gracias a Dios, ¿lo veo o no? Sí, estamos en el camino. Pero también hay otra segunda motivación por la cual debemos orar, ¿sí? Para que completemos, ¿sí? Y la Biblia es clara, dice, ¿no es cierto? La buena obra que él empezó, él la terminará. A los que justificó, a los que llamó, a estos los justificó, a los que justificó, a estos los santificó y a estos los glorificó. O sea, para completar. Usted tiene que orar. Ore, ¿sí? Oren. No sea, como dice Pablo, no sea que yo vaya a ser, en la carrera, como dice, vaya a ser descalificado, ¿sí? Ore, ¿sí? Quizá además le faltó orar, no sé, no entiendo, no, pero no sé, Dios sabe en su providencia, en su soberanía, ¿sí? Pero usted ore, ¿sí? No solo porque esté en el pie su caminar a los propósitos de Dios, sino también para que Dios pueda completar su crecimiento, ¿sí? Su crecimiento. El versículo 12 dice así: y el Señor os haga, ¿qué cosa? ¿Quién? El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Aquí nos dice que debemos amar no solamente a los de la iglesia, ¿no ve? Sino también para con todos. Peor si fuéramos a las palabras de Jesús, ¿no? En Mateo 5, ¿no es cierto? ¿Qué provecho tiene Jesús de que usted ame a los que le aman? ¿Qué provecho tiene? No hay ningún provecho. Pero dice la palabra del Señor, o sea, Pablo dice, pídanle al Señor, ¿sí? Para que el Señor los haga crecer en amor, para que usted siga amando más a la iglesia, siga amando más a sus hermanos, y también que el Señor haga crecer en ustedes. Qué difícil es amar a los enemigos, ¿no? A veces, a mí me viene esa situación, una lucha, con mi esposa tenemos una dura lucha cuando tenemos que ir a firmar como si fuéramos delincuentes. Y realmente a veces es tan difícil, pero lo único que hacemos es descansamos con mi esposa y hablamos de la soberanía de Dios, hablamos, bueno, Dios sabe por qué, ¿no? Como consolándonos a través de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y pedir a Dios, ¿no? Que realmente, aquí me dice, es una motivación que me da en la palabra de que yo ore para que el Señor me haga crecer, ¿sí? En amor, no solo para los que nos aman, sino para con todos, dice, ¿sí? Porque el amor de Dios es así, ¿no? El amor a Dios, ¿sí? Al prójimo y el amor a los enemigos, dice, las tres facetas del amor. Entonces debemos que ser. Y la Biblia dice, para el amor no hay ley, dice, ¿no? No hay medida. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, de las cuales no hay ley, o sea, no hay un alto, no hay. Debemos crecer en amor, ¿sí? Y ahora, ¿podemos amar? Sí, dice, ¿no es cierto? Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, dice. Por eso podemos amar como Dios amó, dice, al mundo, ¿sí? A todos. Entonces, motivaciones para orar, ¿sí? Oramos para que Dios nos siga dirigiendo nuestro caminar, ¿sí? En sus propósitos, en su voluntad, pero también debemos orar para crecer, ¿sí? Y alcanzar lo que nos falta, ¿sí? Vamos a crecer. Dios nos va a hacer que crezcamos, ¿no? Entonces, y ahí mismo dice en 1 Tesalonicenses 4:9, ahí estamos, como estamos en el texto, dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis
unos a otros. Es lo mismo que yo les dijera, ¿no? Ya hemos hablado tanto del amor de Dios, de amar al prójimo, ¿no? Hemos estudiado casi Primera de Juan, ¿no es cierto? Casi de la misma manera que estamos estudiando, las veces que el Señor dice, ámense los unos a los otros, en esto sabrán que son mis discípulos, en que ustedes se amen los unos a los otros. O sea, ya uno puede decir, pero nos amamos, no sé si usted se amará todos con todos. A veces pensamos que como es iglesia chiquita, todos nos amamos, no sé, ¿sí? No sé, pídale a Dios en oración entonces, pídale a Dios en oración, ¿sí? Porque estamos aprendiendo una motivación segunda, decir, Señor, yo también quiero amar a Él, con nombre y apellido, ¿sí? Pone mi corazón quizás se resiste, entonces, pero aquí Pablo está diciendo, ¿sí? Para que el Dios haga crecer, ¿sí? Vuestro amor para los unos con los otros, y no solo para ustedes, sino aún para aquellos que nos persiguen, aún para aquellos que quizá ni conocemos, ¿no es cierto? Pero oren, que el Señor es el Señor el que va a producir aquello. Esa es una segunda motivación por la cual debemos orar. Ahora, en la Biblia hay muchas cosas en las cuales nos dice que mandamientos, ¿no es cierto?, acerca de qué cosas debemos hacer crecer nosotros. Hay una búsqueda de la paz, sí, que debemos hacer crecer, ¿ya? Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, ¿sí?, estáis en paz con todos los hombres, dice. ¿No es cierto? Debemos crecer también en hacer el bien, dice. O sea, a ver, hacemos el bien hasta por ahí. No, siga creciendo. O sea, no se detenga. Algo que usted ha hecho, siga más. ¿Sí? Más. A veces piensa, ya lo he dado mucho, ya lo he dado todo, ya trabajo tanto, ya mi esfuerzo está así, tengo que hacer. No. El cristiano tiene que crecer, ¿sí? Más. O sea, hacer el bien aún más. ¿Ya lo ha hecho? Aún más, dice. Ser pacientes, dice, debemos crecer en paciencia también, dice. Debemos ser gentiles, dice, con las personas. O sea, debemos crecer en esa, a veces nos falta, ¿no? A veces podemos ser medio torpes, toscos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que crecer, dice la Biblia, eso en Filipenses 4:5, donde nos dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, ¿no? ¿Y qué dice? ¿No? Ay, ese caballero, bien gentil es, ¿no? O sea, ¿no? Bien gentil es esa señora, ¿no? Así como mi esposa, ¿no? De mí no dicen eso, ¿no? Medio duro, ¿no? De mi esposa, ¿no? Saluda a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches, ya todos los barrios creo que ya le conoce, la señora ya tiene amiga aquí atrás, que yo no lo conozco más que aquí al lado, al Cristo, porque era su papá, era mi amigo, nada más. No, que la persona del frente también ya me ha saludado, ¿sí? De Cristo viene, ahí así del frente, o sea, pero que vuestra gentileza sea conocida, dice, debemos crecer también, ¿no? Crecer en orar y en interceder también, dice la Biblia, 1 Timoteo 2:1 adelante, ¿sí? Debemos también crecer en mostrar consideración, dice, ¿sí? Aún a las personas mayores, ¿sí? Aún dentro de la iglesia, aún mayor, aunque por ser tu mayor tienes que ustedes respetar, ¿sí? Ser respetuoso, respetuosa, ¿sí? Por el mismo hecho de que es mayor de edad, que señora, señor, o sea, por ese mismo hecho uno necesita crecer en ser más considerado, más respetuoso, ¿sí? Dar la honra debida. Eso dice 1 de Pedro 2:17. Amén. Estamos a tiempo, ¿sí? Y una tercera motivación para orar, de la cual Pablo ora, hemos dicho, para que nos guíe el caminar, ¿no es cierto? Para que podamos crecer, y aún más, y esto es lo que todos tenemos que orar cada día, para ser afirmados cada día más y más en santidad, ¿sí? En santidad. Entonces Pablo ora que para compensar lo que hace falta, necesitan afirmar sus corazones en santidad. Ahí está el versículo 13. Para que sean afirmados, ¿sí? ¿Qué cosa? Vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre
en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces Pablo, esa es otra tercera motivación, que lleguemos, ¿sí? Entonces Pablo está orando por la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Para que ellos lleguen a ser irreprensibles en santidad. Ahora, ¿por qué Pablo está orando? Esta iglesia está creciendo en amor, está creciendo en fe, ¿no? Está creciendo en esperanza, ¿sí? Pero Pablo, a partir del capítulo 4 y el capítulo 5, ¿sí? Está escribiéndoles cosas que les falta crecer, ¿ya? Y por eso vamos a entrar de la siguiente semana al capítulo 4, cómo es que Pablo ya empieza a escribirles sobre temas, ¿sí? En las cuales a la iglesia de Tesalónica les falta, podríamos decir, afirmar, ¿sí? Y una de las primeras cosas, por eso Pablo está hablando sobre la inmoralidad sexual. Por eso dice el capítulo 4, ¿sí? Pero vamos a entrar la siguiente semana, no se preocupe, porque es también otro capítulo largo, principios que hay que desarrollar. Pero aquí Pablo está orando por la santidad. Y Pablo, en todas las escrituras, en todas las cartas, una de las peticiones que siempre Pablo hacía era ¿qué? Santidad, 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 sin la cual nadie verá a Dios, ni seguir la paz con los hombres y la santidad, ¿sí? Crezcan en la santidad, santifíquense, o sea, sigan creciendo. La santidad es fundamental, ¿por qué? Porque si no, no vas a ver a Dios, ¿sí? Porque sin santidad, dice la Biblia, es tan explícito, o sea, donde dice, sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Salmos 1 y 2, ¿no es cierto? Bienaventurado el varón, ¿no es cierto? Que no anduvo, ni estuvo, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que medita de día y de noche la palabra de Dios. O sea, la santidad es fundamental. O sea, la santidad tiene que estar presente para cuando, si el Señor viene hoy, ¿sí? Porque es inminente su regreso, de eso está hablando Pablo, ¿sí? Uno sea hallado en santidad, sea hallado en santidad. O sea, por eso tenemos que entender en estas cartas que esa esperanza en nosotros debería estar presente de que Cristo puede venir hoy. Es inminente, no hay profecías que tienen que cumplirse antes que venga el Señor. Eso vamos a desarrollar, ¿sí? Usted tiene que tener eso en su corazón, porque estos creyentes tenían eso en su corazón. Ellos estaban en su corazón de que el Señor podía venir cualquier rato, ¿sí? Y eso era una fortaleza para ellos. Eso les generaba firmeza, el crecer en fe, el crecer en amor, el crecer en la esperanza. Para ellos era como algo que sostenía, podríamos decir así, que les hacía fuertes, que les hacía firmes en el Señor. Entonces, tenemos que entender estas tres motivaciones. Oramos para que el Señor nos siga caminando, ¿sí? Manteniendo en el camino, ¿sí? Para que el Señor nos siga haciendo crecer en amor, si nos falta, porque el amor no hay ley, ¿sí? En amor para con los hermanos y para con todos. Y tal vez orar, así como Pablo, como oraba, dice Pablo, de noche y de día, ¿sí? Para que realmente lleguemos a ser esas personas irreprensibles, como dice también 1 de Pedro 3, ¿no? Amados hermanos, os ruego, si no, o sea, que nosotros realmente estemos en santidad. Entonces Pablo, ¿sí? ¿Cómo oraba Pablo? De día y de noche. Pablo, su meta era orar para ver nuevamente el rostro de los tesalonicenses, ¿sí? ¿Cuál era su motivación de Pablo? Era ir y completar lo que le faltaba a ellos, ¿sí? Ese era su motivación. Él quería ir y completar aquello, para que estos hermanos amen aún más a sus hermanos, ¿sí? Y no solo a sus hermanos, sino también a aquellos que les estaban persiguiendo, porque recuerda, las Tesalónicas estaba en persecución, había aflicción. Entonces Pablo dice que el Señor los haga crecer en
amor, ¿sí? Y no solo a la iglesia, sino también a los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que están ahí, ¿sí? Y Pablo también sigue orando para que ellos lleguen a la santidad. Como tengo tiempito todavía, ahí vamos a sacar aquí una enseñanza de cómo es que Pablo ora, ¿sí? O sea, a ver cómo es su bosquejo de oración de Pablo, ¿sí? 4 cosas que nos enseña Pablo sobre la oración. Amén. Despierta. Muy bien. Aquí está Pablo, ¿sí? Vamos a sacar de estos versículos, o sea, cómo es que Pablo ora, ¿sí? O sea, cuál es su bosquejo para orar de Pablo, ¿sí? El primer contexto, Pablo ora en el contexto de agradecimiento, ¿no es cierto? Hemos leído el versículo 9, ¿no? O sea, ¿cómo puedo dar gracias yo a Dios? Dice, ¿no es cierto? El contexto de agradecimiento. Las peticiones de Pablo nacen de agradecer a Dios y alabar a Dios. De reconocer que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios hace crecer a su iglesia, ¿no? O sea, Pablo está orando con esa motivación. O sea, ese es un bosquejo que podemos tomar de estos versículos. Cuando usted ore, ¿sí? Su contexto de oración es de alabar a Dios y de agradecer a Dios. Hasta este momento usted tiene que agradecer, Señor, o sea, gracias porque sigo en tu camino. Señor, gracias porque sigo en la iglesia que tú estás edificando. O sea, el contexto es agradecer a Dios, ¿no? No es sobornarlo a Dios. Señor, ya pues dámelo. No. Señor, agradezco a Dios por todo lo que estoy viviendo, estoy pasando, por lo que tengo, por lo que no tengo, ¿sí? Por las tribulaciones, por todo, Señor. Es el contexto que Pablo habla y más porque han visto que sus hermanos están creciendo. ¿Gracias a quién? A Dios, ¿no es cierto? Ese es un primer punto, ¿sí? El contexto de orar entonces, de la cual Pablo nos enseña aquí, versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche con gran insistencia? No es falta de fe que usted siga orando, ¿no? Es como decir, es que no tienes fe, por eso sigues orando. No, ¿de acuerdo? De Elías, ¿no? Cuando vio esa nube y le manda, ve si hay lluvia. No hay nubes. Sí, Señor, aunque Dios le dijo que iba a hacer llover, ¿no? Elías sigue orando, ve a ver si hay nubes. No hay. Sigue orando, ve a ver si hay nubes. A su siervo, ¿te acuerdas? Su siervo, hay así un puñadito así chiquito de nube. Sigue orando, hasta que, ¿no es cierto? Pues yo oro por mis hijos. O sea, aunque el último día de su vida de existencia, de su aliento de vida, o sea, ¿sí? Dios cumple sus oraciones. O sea, Dios tiene que... Pidan a Dios, ¿me entiendes? Y lo mismo es para ustedes. O sea, piden, no es falta de fe orar, así como Pablo dice, de noche y de día, con gran persistencia. O sea, Pablo está orando, ¿sí? Con gran insistencia, ¿no? Es como cuando insiste, ya pues Señor, ya pues papito, ya pues, ¿no ves? Es insistir, ¿no ves? O sea, ya pues, ¿no? No, ya pues, el Señor no te va a dar piedra, ¿no? Si le pides pan, no te va a dar, ¿sí? Tenga fe. Ore con insistencia cada día. Entonces Pablo, en el contexto, entonces es el contexto de agradecimiento, ¿no es cierto? Un segundo punto que tenemos que aprender. Pablo ora, o sea, que nos dice a nosotros que debemos orar con la teología correcta. ¿Sí? El versículo 11 que dice. ¿A quién estaba pidiendo Dios? O Pablo. Mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. No está pidiendo al Señor de Bomboria, a la Virgencita no sé qué, no está pidiendo, ¿no ve? Al santo de San, no sé qué cosas hay, ¿no ve? A San Rafael, no está pidiendo. O sea, hay una teología correcta, ¿sí? Nuestras oraciones a quién es? Dios Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea,
hay una teología correcta. Yo voy a pedir, ¿a quién? A Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Esos son los únicos, ¿sí? Los únicos, dignos de adoración, dignos de alabanza. No hay más. Como esta semana va a venir, ¿no? Ellos van a ir a pedir, ¿a quién? ¿A Dios Padre? No, ¿no ve? No. O sea, no vas a encontrar a Pablo orar por Zeus o por Afrodita o por... No vas a orar. O sea, cuando uno ora, da gracias a Dios en ese sentido, pero tiene una teología correcta. Yo voy a pedir ¿a quién? Al que da. ¿Sí? Al que da. ¿Sí? A Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo también ora por una meta correcta. Versículo 12, fíjate lo que dice Pablo. Y el Señor, hay una meta correcta ahí, ¿no es cierto? Nos haga crecer y abundar, ¿sí?, en riquezas materiales. ¿No? ¿Te has dado cuenta? ¿No ves? A veces se pide, Señor, está bien, Dios puede darte una casa, ¿no? O sea, Dios puede, las dádivas de Dios pueden estar. Pero ¿cuál era la meta correcta que Pablo estaba orando por esta iglesia? ¿Qué era lo principal? ¿Qué era lo primordial? ¿Qué era lo que Pablo sabía que era más ganancia? ¿Qué era? Es su vida espiritual, ¿sí? Que Pablo oraba por lo que era correcto, por la meta correcta. Él ni siquiera estaba enfocado en él. Estaba enfocado en los tesalonicenses. Estaba enfocado en el prójimo. Él estaba enfocado en los demás. ¿Te has dado cuenta? A veces nosotros oramos, Señor, ayúdame, dame pues, ya pues papito, no sé, Señor, yo quisiera. ¿No ves? A ver, date cuenta si oras tú por los demás. No, ¿no ves? Hasta el Pablo, mira, como nos está dando un modelo, podríamos decir, de oración. ¿No es cierto? El contexto de agradecimiento, de alabanza a Dios. ¿Sí? Pablo dice, debemos orar con una teología correcta, ¿sí? Dirigida al que debemos orar, ¿sí? Al Dios soberano. Pero también Pablo oraba con una meta correcta, ¿sí? Para que crezcan espiritualmente. Y aún para que Pablo pueda servirles. Yo quiero ir, quiero ver sus rostros, yo quiero ir, pero a que ellos puedan crecer más. Que yo pueda enseñarles más. Esa era la meta correcta. Y un cuarto punto en el versículo 13. Una dirección correcta. Y ahí está lo que esperemos, que después de este estudio de primera y la segunda carta de Tesalonicenses, nuestra esperanza realmente se avive en nuestro corazón, ¿no? Y podamos decir que el Señor puede venir hoy, ¿no? Sí, y esa es la dirección correcta de cual Pablo está diciendo que la oración debe ser, ¿sí? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿En qué? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, para que cuando Jesús se manifieste, cuando Él regrese, ¿sí?, nosotros realmente estemos irreprensibles y en santidad. En otras palabras, Pablo está orando para el futuro. ¿Te das cuenta? Para que el futuro, Señor, ¿sí?, realmente... Quiero realmente que cuando tú vengas, ¿sí?, yo esté. Y es más, para que esté... Ahorita usted está preparado para que el Señor venga hoy día, así, si realmente su corazón está así en paz. Señor, si tú vienes, sé que somos salvos, ¿sí? Así, no el mejor cristiano, todos vamos a subir. Pero que nos halle el Señor, dice, en santidad y irreprensibles. Pablo agradece. ¿Te has dado cuenta? Si nos vamos al capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Pablo está agradeciendo, ¿sí? Siempre está agradeciendo en el capítulo 1, ¿no es cierto? Por la firmeza de vuestra fe, la esperanza, ¿no? El trabajo de amor, ¿no? La esperanza. Siempre está agradeciendo a Dios.
antes, está agradeciendo en ese momento cuando ha recibido el informe, y también está agradeciendo a Dios, ¿sí? Para que cuando el Señor venga, ¿sí? Pueda realmente seamos ser hallados y ser sensibles, ¿no? Y en paz, ¿no? Y en santidad. Está orando. Pasado, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer, ¿sí? Qué bonito modelo para que nosotros podamos orar así como Pablo ora. Amén. Entonces, ¿usted quiere estar firme? ¿Crees que en amor, en fe y en esperanza? ¿Sí? Y vamos a leer Romanos, vámonos a la Biblia, terminamos leyendo solamente Romanos capítulo 5, del versículo 1 al 5. Con esto terminamos la enseñanza de esta mañana. Romanos capítulo 5. Amén. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Fuimos creados para glorificar a Dios, dice. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra.